Lorsqu'on dit savoir, c'est joli, mais lorsqu'on dit le savoir, oui, c'est ça, c'est ça. Le besoin de connaître, savoir, des savoir. Moi, je pense, pas, imagine. À rendre les individus capables quelque Et chose. la grande idée dominante sur le rêve, une somme, c'est fort. Yo tengo una desconfianza bastante grande hacia los psicólogos, hacia el mundo sí, pero no hacia cualquier psicólogo, ¿sí? No me estoy refiriendo hacia eh, la práctica en sí. Creo que las prácticas en sí terapéuticas son absolutamente eficaces, muchas de ellas son para aplaudir, vos decís, bueno, perfecto, me puedo levantar ahora de la cama, ahora puedo empezar a cocinarme, puedo empezar a salir a buscar otras redes, etcétera. Y eso nadie está criticando la práctica en sí, ¿sí? Teniendo esto en cuenta, claro, hay distintas psicoterapéuticas con las que yo me alejo medianamente, ¿sí? Este alejamiento no refiere meramente a las prácticas, sino que es un alejamiento quizás mucho más filosófico-político, diría en algún punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una parte que en sí me molesta del mundo sí. Hay un discurso que está bastante impuesto en todos lados del campo sí. Y es el discurso de que en algún momento somos revolucionarios, ¿sí? De que hay algo de revolucionario en la práctica terapéutica psicológica. Y yo en esto sí tiendo a desconfiar bastante. No les compro el cuento, esa es la verdad. No les compro el cuento de que son revolucionarios, ni aunque se muestren tatuados, ni súper feministas, ni con los pelos pintados, etcétera. No les creo que no estén insertos en un dispositivo que tenga una práctica normativizante. No les creo que no terminen siendo normativos con sus prácticas, ¿sí? No les creo que estén siendo revolucionarios, no están levantando a las masas, no están yendo en contra del status quo, ¿sí? Entonces, lo que estoy criticando acá es de, en qué tipo de dispositivo estás inserto, porque tu agenciamiento puede estar copado, tu posición en sí puede estar muy buena. Podés vos decir, bueno, ok, desde mi posicionamiento yo tengo una perspectiva feminista, tengo una perspectiva antipunitivista, ¿no? Abolicionista, etcétera. Pero en la práctica terminás justamente replicando distintas categorías, distintos conceptos, terminás teniendo una práctica absolutamente normativa. Es decir, no criticas las estructuras por las cuales un malestar se inserta, empieza a cobrar fuerza, diría, sino que intentás bajar ese malestar, que ese malestar disminuya en cierta manera, ¿sí? Y una vez que disminuya, que la persona pueda seguir haciendo su vida, se pueda incluirse en este mundo social de mierda en el que estamos, pero que no te quejes tanto, ¿sí? ¿Se entiende por a dónde va la mano? Entonces ahí es donde yo digo, para, ¿tan revolucionario te crees que sos? ¿De verdad que pensás que sos súper revolucionario por eso? No, no sos revolucionario en sí. De hecho, todo lo contrario. Estás frenando esa revolución, ¿sí? Estás frenando, acallando esa bronca, esa rabia que se tiene, ¿no? Que se podría utilizar para algo mucho más copado. En realidad, lo estás silenciando, lo estás diciendo, bueno, bajemos. Entonces, desde ahí es que yo digo, vamos con la posta. Digamos que no somos una práctica revolucionaria y sí, ya está. Digamos que está bien, cumple un dispositivo normativo que uno medianamente se intenta posicionar frente a eso de una manera crítica, pero en la práctica no está siendo revolucionario. Aparte es una práctica de qué? Es una práctica individual. Vos estás teniendo una práctica con una persona. ¿Se entiende? Es un espacio terapéutico con una persona o con un grupo muy reducido de personas. Y así no se hace una revolución. ¿Está bien? Entonces me parece que está este cuento, esto de que no, soy súper antipunitivista, vamos a hacer la revolución desde acá. Y es mentira. Y yo esto le estoy pegando a todos, ¿eh? Porque yo que adhiero mucho más al psicoanálisis, comprendo de que el psicoanálisis es un dispositivo absolutamente normativo en el que se trabaja con Edipo, por ejemplo, un psicoanálisis freudiano,
se termina trabajando con Edipo y se termina reduciendo toda problemática social y política a una cuestión familiarista, ¿sí? Entonces, en realidad vos no tenés un deseo de revolución, sino que tenés un problema con tu padre, es el decaimiento del padre, qué sé yo, toda esa boludez que termina replicando el psicoanálisis, ¿no? Y si hay algo que con todavía menos compro, que es algo que hoy en día está en absolutamente auge, es con los conductistas, ¿sí? Desde el lado conductista, para mí no hay práctica que sea más normativizante, no hay práctica que sea más de control, de disciplinamiento, de vigilancia, etcétera, que una práctica conductista, ¿sí? Quieran llamarle como quieran, pónganse los tatuajes que quieran, tíñanse el pelo como quieran, sean de distintas minorías. Para mí la práctica es absolutamente igual. Terminás replicando exactamente aquello que vos terminás criticando, ¿sí? Terminás produciendo una práctica que sea normativizante. Entonces, desde ahí, yo no les creo, me surge esa desconfianza, ¿sí? Esto de que se proponen desde el psicoanálisis es algo que impera mucho, pero más que nada también veo mucho desde un lado últimamente conductista que, no, ser conductista es lo más revolucionario que podés hacer, ser contextualista es súper revolucionario. No, no está siendo en absoluto revolucionario. Pero paremos un poco con ese cuento, ¿qué no estamos contando, sí? La psicología en sí es una práctica que de por sí tiene una práctica normativa, de por sí desde su nacimiento, y lo va a seguir teniendo, ¿sí? Entonces, quizás la cuestión sea pensar qué otras prácticas podemos realizar que no sean normativas. Pero esto de estar vendiendo gato por liebre, esto de decir no, somos revolución o algo por el estilo, es una falacia absoluta, ¿sí? Es una falacia absoluta. Traje unas citas, por ejemplo, Michel Foucault, en ¿Qué es usted, profesor Foucault? Mi gran pelado, que yo amo absolutamente, va a decir lo siguiente. Le realizan una pregunta. Le dice, ¿la psicología será, en última instancia, la ciencia de esas estructuras o el conocimiento del texto individual? Y va a responder, la psicología será el conocimiento de las estructuras y la eventual terapéutica, que no puede no estar ligada a ella, será el conocimiento del texto individual. Esto es, no me parece que que la psicología pueda desvincularse jamás de cierto programa normativo. Foucault que obviamente veía las redes de poder que se establecen. Aparte, en el mundo, sí, las redes de poder que se establecen entre el poder y el saber son tremendas, porque hay un saber que está jerarquizado, ¿sí? Que es el saber académico. Entonces, la persona tiene un saber y este saber es académico y cualquier otra persona que no tenga este saber académico no vale en absoluto. No puede producir teoría, no puede hablar, ¿sí? Básicamente. Los únicos que pueden hablar son quienes tienen el título y quienes tienen la palabra sagrada de que ahora sí se les permite hablar, porque estudiaron, porque hicieron su carrera, hicieron su doctorado, tienen su licenciatura, bueno, todo muy bonito, todo muy genial, ¿sí? Pero aquella persona que no pudo estudiar, aquella persona que no pudo pagarse el bondi para ir, sacar las fotocopias, ir a estudiar y demás, entonces no puede. Aquella persona que está psiquiatrizada, encerrada, que padece en su cuerpo todo esto, bueno, no puede. Esa persona no puede producir conocimiento, ¿sí? Esta persona no sabe, yo sí sé lo que te está pasando, entonces yo sí tengo ese saber y a partir de ese saber se establece un poder, ¿sí? Entonces, esto es algo bastante problemático, que sigamos sosteniendo esto. Y que encima ahora queramos hacer un lavado de cara y decir, nada, en realidad somos revolucionarios. No, no tenemos nada de revolucionario. En otras cosas va a decir, en las palabras y las cosas, usted mostró de que la ciencia humana depende de visiones antropomórficas. Y mostró también qué tan impuras, inciertas, desviadas son, qué presas están del tiempo, el relativismo y las opiniones, los intereses y las ideologías. Afirmó asimismo que se suscita constantemente la tentación de psicologizar todas las ramas de la ciencia humana, utilizando la psicología como una especie de saber general. ¿Cómo llegaremos a tener ciencias humanas objetivas?, le pregunta. Y Foucault va a responder, creo que la psicología se encuentra en una situación bastante paradójica.
Por un lado se presenta como una ciencia de comportamiento, analiza mecanismos, determinaciones, regularidades, estadísticas. Esa forma de saber, esas observaciones y esa formalización valen lo que vale. Pero por otro lado, y dado que tiene al hombre por objeto, la psicología es una suerte de tribunal que interviene en los demás análisis. La lingüística, por ejemplo, se apoyó durante mucho tiempo en una psicología implícita, con la creencia de que se constituía la conciencia universal de los hombres, sus necesidades y su forma de expresión cuando hablaba. Pero solo cuando esa conciencia humana quedó en el olvido y se comprendió la necesidad de despsicologizar la lingüística, ésta pudo llegar a ser ciencia. Y creo que esto vale para todas las ciencias que tomaron al hombre como objeto. Mientras estas ciencias se referían a la conciencia del hombre, mientras se refieran a él como sujeto, seguirán siendo psicologizantes e inciertas. Solo puede convertirse en ciencias a condiciones de dejar estar sometidas a la psicología. Así que bueno, ahí también Foucault le pega un poquito. En este también está muy interesante, voy a hacer otro video sobre psicoanálisis y ciencia, lo que Foucault consideraba ciencia, etcétera, ¿no? Que es súper interesante. Entonces, a partir de que digo esto, de estas eh, desviaciones que pueden existir, de estos otros caminos, etcétera, me parece que la psicología siempre intenta imponer. Yo que hago contenido en las redes, es impresionante cómo se intenta imponer un camino específico. Esto es lo que sirve, esto es lo que está bien. Cualquier otra cosa no sirve, no sirve. Hay que eliminarlo, hay que erradicarlo, es un saber prohibido, este saber está mal, hace pésimo, etcétera, ¿sí? Entonces, solo con lo que yo estoy más apegado, solo con lo que yo considero moralmente bueno, eso sí vale, eso sí rinde. Todo lo otro no. Entonces lo que vos decís, si vos estás en contra mío, sos un boludito. No entendés nada. No, 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 te falta un montón, te falta un montón. En cambio, si estás de acuerdo conmigo, sí. Vos sí tenés el saber. Qué capo que sos, Mirá, qué bien. Vení, vení, vamos a ser amigos. ¿Se entiende cómo es la onda? Eso es un recurso básico, pero tan pobre que quieren deslegitimar cualquier otro tipo de saber que no sea el de ellos. Y cada escuelita de psicología cuida su kiosquito. Entonces, cada escuela de psicología va a desprestigiar cualquier otro saber y va a decir, no, no, este no sirve, no sirve. Y la idea para mí en el mundo psi es diversificar, es multiplicar las prácticas terapéuticas, ¿sí? Que puedan llegar a servir. Y para esto me voy a rendir también de Mundo Loco, Políticas de la Salud Mental, de Fraser Correll o algo así se llama. Este es la editorial Coloquio de Perros. Y que va a decir lo siguiente. Debemos reconocer el hecho de que el veneno de una persona puede ser el tónico de otra. Que las respuestas no es simplemente medicalización, psicoanálisis o meditación solamente. Tratamiento se comprende usualmente a través de la angosta lente de la medicina occidental, pero las personas encuentran tratamientos en todo tipo de lugares, en el arte, en hablar, en la sanación intergeneracional, en la solidaridad y comunidad, en la naturaleza, en las drogas, en mover sus cuerpos en espacios físicos específicos. Muchas personas encuentran alegría y sanación en el activismo, en el juntarse con otros a remediar sus condiciones materiales. La mayoría de nosotros nos beneficiamos de algunas... Bien, se me quedó sin espacio, así que esto va a tener que ser rapidito. Bien, va a decir. Debemos rechazar la mentalidad capitalista y austera que demanda un abordaje monolítico y limitado al cuidado de la salud mental. Es lo que sea que queramos que sea. Nunca será hecho y debe expandirse cada vez más y más. Más allá de las cosas que siquiera considerándolas como cuidado de la salud mental. ¿Sí? A esto me refiero. Y por último, para hacerla corta y no seguir hablando, hay una cuestión que me interesa mucho a mí que es la cuestión esquizoanalítica, ¿sí? Que proponen Deleuze y Guattari, que critica bastante todo esto y que intenta no ser reterritorializado en distintas prácticas terapéuticas, ¿no? Sino que es algo que está en constante expansión siempre y que siempre está a revisión, pero no proponen que sea el único, la única modo de tratar, etcétera, ¿sí? Para esto voy a traer el librito Perspectivas Esquizoqueer de Juliana Colangelo, ¿sí? Y va a decir, como les dije, a mí me interesa el esquizoanálisis y va a presentar.
El esquizoanálisis se presenta como una propuesta crítico-clínica que combina campos teóricos, artísticos y políticos, dado que busca evitar todo tipo de reduccionismo. En ese sentido, no consiste tanto en una tesis, sino más bien en una línea de investigación, en definitiva, una línea ético-política, en el campo de la producción de subjetividad. En otras palabras, podríamos decir que el esquizoanálisis, análisis de parte, piezas, líneas o fragmentos, podría entenderse como una ética estética de valorización de la vida. Sería una perspectiva y no una metodología, dado que no trata de reproducir ni de instaurar modelos representativos y normativos, a la vez que suprime etiquetas, clasificaciones y verdades absolutas, y cree que la vida solo puede ser juzgada por la vida misma. Esta es una cuestión que a mí me interesa muchísimo, pero voy a dejar el video acá porque, bueno, ya creo que bastante, estoy criticando bastante y, bueno, tampoco tengo mucha memoria. Ahora la verdadera pregunta es, ¿creen ustedes que verdaderamente hayan prácticas que no sean en sí tan normativas o creen que esto ya en el mundo es imposible, que ya todo está coaptado en sí por el propio capitalismo y prácticas normativas que se presentan como, bueno, la solución, liberadoras o algo por el estilo, cuando en realidad han sido absolutamente coaptadas y funcionales a niveles estratosféricos para el capitalismo tardío, ¿no? Eh, ¿Qué creen ustedes? ¿Existen estas prácticas? ¿Es una cuestión de posicionamiento, como digo yo muchas veces, pero igualmente terminás en un dispositivo que terminás reproduciendo cierta normatividad? Eh, Así que ¿creen que hay escapatoria? ¿Creen que hay márgenes o creen que ya no? Ya no hay márgenes y por ende es algo que se debe abolir o es algo que cuestión de mantener, importante, no sé. ¿Qué opinan ustedes? Nada, eso.